Dios los bendiga. Una bendición, una vez más, como decía el pastor, poder estar preparados para sentarnos a su mesa, pero antes de eso quiero compartir unos pensamientos, unos pequeños pensamientos, pero interesantes. Algo que Dios, el Señor, me venía inquietando, me venía trayendo su palabra para poder compartir con ustedes. Y quiero hablarles, compartir algunos textos bíblicos y poder de alguna manera reflexionar sobre ellos. Desde el comienzo de las Escrituras hasta el Apocalipsis, el Señor tiene algo, un hilo conductor que nos exhorta a que le escuchemos, que nos exhorta a que podamos leer las Escrituras. Y de eso quería compartirle un poco esta tarde, pero también quiero pedirle, como decía el Señor allá en su palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. No tantos mensajes hermosos que escuchamos continuamente, como cristianos nos gusta escuchar mensajes y de distintas índoles, ¿no? Demasiados mensajes hermosos, de aliento, de seguir para adelante, mensajes que nos inspiran, nos motivan. Pero quería compartirle algo sobre la necesidad, más que nunca, de poder tener ese encuentro con Dios para escucharle, para oírle, ¿no? Cuando yo estoy más cerca de una persona, lo oigo mejor. Cuando me alejo por distintos motivos, la voz se pone tenue y después se va apagando. Como decíamos estos días, cuando teníamos la bendición de congregarnos, de alguna manera estábamos ahí siempre escuchando palabra de Dios, ¿no? Y bueno, después con todo esto de no poder congregarnos y cada uno de alguna manera con más tiempo ocuparse de sus cosas, como que nos vamos alejando del Señor y empiezan a prevalecer nuestros pensamientos, ¿no? Cosas que uno escucha en estos tiempos, profecías, opiniones, qué sé yo, de tantas cosas, no que sean malas, sino que profecías de que cuando pase esta pandemia las iglesias se van a llenar, otros que no se van a llenar, otros si está bien abrir los templos o no abrirlos, si son cobardes los que no abren, si son valientes los que abren, toda cantidad de voces que no la vamos a juzgar, sino estoy haciendo simplemente un ejemplo. Pero quiero compartirle esta tarde la bendición que tenemos, que es su palabra, la Biblia, palabra eterna. Los tiempos cambiarán, las epidemias, las pandemias irán y vendrán, pero su palabra permanece para siempre. Yo anoté acá algunos textos para no andar buscando en las Escrituras y compartirles con ustedes estos pensamientos. Solamente quiero que estén atentos, ¿no? Que nos despojemos de prejuicios y podamos ver su palabra. Tengo un primer texto allá en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice así su palabra. Leo textos así aislados, pero tienen que ver, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, no algunos, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En Deuteronomio 6, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó a que enseñases, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
El versículo 3 del capítulo 6 de Deuteronomio dice, oye pues, oí, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Importante, oí y obedecer. Tenemos cantidad de textos donde nos aconseja oír su palabra, leer su palabra y dejarnos guiar por eso. ¿Por qué eso? Por tantas voces que se escuchan. Y porque, como dije, por distintos motivos nos vamos alejando de Dios. No estoy hablando de pecar, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando simplemente que al no congregarnos, al no estar teniendo comunión, compartir la palabra, nos vamos alejando, ocupándonos de otras cosas, escuchando otras voces, dando nuestras opiniones, y a veces no tienen mucho que ver con la palabra del Señor. La Biblia habla ya en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué las distintas opiniones? ¿Por qué aún las predicaciones para un lado, para otro? Donde uno ve que hay un énfasis desmedido a la posición personal muchas veces. Pero nosotros tenemos que tener como guía su palabra, lo que Dios dice, más allá de lo que yo quiero y pienso. En este tiempo de tantas voces, ¿no? Nosotros tenemos que tener presente su palabra, conocerla, oír la voz de Dios. Oye Israel, oye pueblo mío. De alguna manera es tan importante eso. Lo que está pasando es tremendo en el mundo. Y a veces al no afianzarnos empezamos a justificar cosas. Siempre existió el pecado, y aún el pecado que hoy vemos con asombro siempre existió, pero mayormente existía de alguna manera en oculto. Pero hoy nosotros vemos cómo publican, como dice Isaías, sus pecados. La sociedad está en contra de los principios y valores de Dios. ¿Por qué oír al Señor? Porque su palabra no pasa, todo pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Pero cuando los tiempos van cambiando y las personas van aceptando muchas cosas que Dios no las acepta. Dice una palabra ya, imagínense los años que pasaron, más de 2600 años. La apariencia, dice Isaías 3:9, perdón, la apariencia de su rostro testifican contra ello, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonará el mal para sí. Oír a Dios y obedecer a Dios nos guarda de que nosotros de alguna manera de a poco vayamos aceptando algunas cosas que van en contra del Señor. Por eso dice, oíd Israel, oye Israel. Y nosotros en este tiempo más que nunca, por tantas voces que escuchamos, por tantos consejos a veces que más nacen de las emociones que del espíritu.
Esto en realidad no es lo que quiero compartirle, pero me parecía oportuno decirlo. Hay algo maravilloso que lo vamos a leer allá en Marcos, capítulo 9, y vamos a desarrollar por unos minutos. La gran transfiguración, capítulo 9, verso 2, dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, se entiende que es el monte Hermón, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blanco como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo podía hacer tan blanco. Y le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. O sea, era tan tremenda la manifestación, la transfiguración, que quedó atónito Pedro, no entendía nada. Lo único que quería estar en ese momento tan importante, tan sobrenatural, ¿no? Entonces dice: vamos a hacer una enramada, quedémonos aquí. Se olvidó de la familia, se olvidó de todo, quería estar ahí. Pero el versículo 7, y de eso quiero hablarle esta tarde: entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. De eso quiero hablarles un poquito. Era tremendo todo, era tremendo lo que pasaba ahí, pero creo que la palabra clave de este texto, de este párrafo, es: a él oíd. Voz de Dios, consejo del Señor. Lo mejor que puede hacer una persona cristiana que cree en Dios es oír la voz de Dios. ¿Cuántas cosas que están mal en nuestra vida están mal solamente por no escuchar voz de Dios, por no leer su palabra y obedecerla? El cristiano tiene que tener siempre presente esta palabra de Dios Padre a los discípulos del Señor: a él oíd. En este tiempo, tantas voces, tantas confusiones, aún dentro de las iglesias. La forma de pensar, la forma de predicar, la forma de profetizar. Uno se da cuenta que tendríamos que estar, como dice el profeta Jeremías, en su secreto. Estar ahí escuchando su voz para transmitir su voz. Creo que el pastor Luca hablaba estos días de algo que siempre comentamos. Lo que nosotros transmitimos no tiene que ser una opinión personal que nace de nuestra alma más que de nuestro espíritu. Y saber que del corazón de Dios venga a nuestro corazón y de nuestro corazón transmitirle a las personas. En este tiempo de esta pandemia se han ido, se han partido con el Señor muchos amigos pastores, muchas personas que uno conoce, y la bendición es saber que uno ha conocido a alguno de ellos, han oído voz de Dios. Entonces es importante saber eso, y en este tiempo no podemos estar perdiéndolo en conjeturas, en opiniones, en rebeldía, sino este tiempo es para oír a Dios. ¿Cómo puedo oír a Dios? Leyendo su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Los tiempos, como le dije, pandemia, si usted estudia un poquito va a ver que pasaron un montón. Pasaron. Y su palabra sigue vigente.
Algunos, si ustedes habrán escuchado, algunos profetizan cuando pase todo esto, las iglesias se van a llenar porque van a empezar a buscar a Dios. Otros entienden que muchos se quedarán en el camino. Tantas cosas. Yo no sé ni una cosa ni la otra. No sé ni profetizo sobre eso. Eso lo sabe Dios. Ahora, mi responsabilidad es escuchar su voz, oír su voz, seguir leyendo y obedeciendo su palabra, más allá de las circunstancias, más allá de lo que mis ojos ven. Yo tengo que oír su voz y obedecerla. Yo no sé, como le dije, ni una cosa ni la otra. Lo único que yo sé, porque oí su voz a través de su palabra, que Cristo viene. El Señor viene. Mañana no sé. ¿Cuándo? No sé. La seguridad que tengo por oír su voz es que Él viene. Le leo algo maravilloso que encontramos allí en Hechos de los Apóstoles. Entonces los que habían, le digo capítulo 1, verso 6, versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían que los romanos sean vencidos. Ellos querían que el pueblo judío tome ahí la autoridad, el poder. Y el Señor dijo: no están entendiendo mucho, como a veces no entendemos nosotros, por no oír. Y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube, aquella que habla Daniel capítulo 7, ¿verdad? Que lo ocultó de sus ojos. El versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De esto estoy seguro. Escucho voz de Dios. Me manejo conforme su palabra, porque así como vino, como se fue, va a venir a buscar a su iglesia. A él oí. Él viene. Vendrá a buscar una iglesia. Y acá es para que abramos nuestros oídos. Una iglesia, como dice Efesios, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, ya que decimos que el templo no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces oigamos con presteza lo que el Señor nos habla. Si viene a buscar una iglesia, viene a buscarte a vos como iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A veces, al no estar muy claro, al no leer su palabra, al no escuchar su voz, nosotros descuidamos algunos detalles. Se lo ve, se lo escucha, y uno se da cuenta que se están alejando y están escuchando tenue la voz del Señor. Él viene, es lo que dice, a buscar una iglesia santa y sin mancha. Capítulo 12 de Hebreo, el 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo se puede lograr la santidad en medio de un mundo perverso, de una iglesia, a veces, no digo toda, por supuesto, confundida en muchas cosas? ¿Cómo se podrá buscar? Solamente escuchando su voz, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, porque Él nos corrige. Decía alguien estos días, o escuché, madurez es saber reprenderse a sí mismo. Cuando uno es maduro se da cuenta que está cometiendo error o comete un error y a sí mismo se reprende, se exhorta, porque está cuidando la santidad. El otro día, muchos de ustedes lo habrán visto, en una encuesta en Canal 13, hacer una encuesta en qué creen los ciudadanos argentinos. Habrán visto la mayoría de ustedes. El 82% creían en Jesucristo, en lo máximo, ¿no? Allá estaba la punta, búsquenlo luego. Y yo lo creo, que la gente cree. Pero, vamos a hacer una pruebita. Si esa gente, el 82%, cree que Jesucristo es el Señor, ¿por qué está así nuestro país? Simple, porque cree, pero no obedece. Oye, pero no hace caso. Es lo mismo si usted le dice a su hijo que haga algo y lo escucha, y lo mira y sabe que lo está escuchando, pero hace otra cosa. Si el 82% de nuestro país, como dice la encuesta, cree en Jesús, nuestro país sería distinto. Por eso hay muchos que creen, pero no obedecen. Está bien oír, pero si oímos sin obedecer, es exactamente lo mismo. Nunca se justifique y nunca justifique a alguien que dice que es cristiano, pero no obedece. Creer no quiere decir exactamente obedecer. Dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Está bien creer en Dios. Pero para que no nos equivoquemos, dice, también los demonios creen y tiemblan. Creer no hace diferente. Voy a hacer una comparación un poco exagerada. Nos parecemos a los demonios si creemos y no obedecemos. Bien hace que creas, pero los demonios también creen. Y no solamente creen, dice que tiemblan. Esto no debería pasar en la iglesia, esa iglesia que el Señor viene a buscar. Por eso, a Él oí. Es clave esa palabra, no se lo olvide nunca. Cuando tenga que tomar decisiones, cuando su mente entre en conflicto, cuando su alma está en conflicto, escuche la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, dice su palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Es una mención al Antiguo Testamento, donde cayeron miles por desobedecer esa voz. Bueno, hay muchos textos, no me quiero ir. Dice allá en Santiago, en el capítulo 1, pero sea hacedores de la palabra, cuando la escucha, cuando la lee, obedezca, luche con usted, ponga la palabra y ponga su cuerpo, su vida, y confronte, y déjese ganar por la palabra. No tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si decimos que somos cristianos, que vamos a la iglesia, que leemos la Biblia, pero no obedecemos, solamente nos engañamos a nosotros mismos. Voy a tratar de apurarme, falta poquito ya. Oír y obedecer guarda nuestra salvación. Por tanto, es necesario, es el Hebreo 2:1,
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no a las que no hemos oído, a las que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Otra cosa que uno puede mirar o ver es que vivimos como que Él no va a venir, o por lo menos falta mucho. Nadie sabe el día ni la hora, dice su palabra. Por eso a Él oír, porque siempre decimos o nos vamos con Él o Él nos viene a buscar. Bueno, podríamos leer, no quiero leerlo todo, pero eso lo puede encontrar allá en 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 4, versículo 4, y puede leer todo, es hermoso. Entonces tenemos que vivir como esperando. El otro día el pastor Bongarrá, con otro hombre maravilloso de España, un escritor, hacía mención a que hemos dejado nosotros los pastores, hemos dejado de predicarle al pueblo la segunda venida, la parousia. Lo hemos dejado de hacer y hemos cambiado a un mensaje motivador. Entonces la gente no está escuchando, no está oyendo. Entonces tenemos que volver para que el pueblo de Dios viva como esperando. Entonces oíd su palabra, a Él oíd su palabra y viví conforme a esa palabra, para que no te sorprenda como ladrón en la noche, para que cuando toque ese día, esa trompeta o no, tú puedas estar con un pasaje seguro hacia el cielo. Esa es la idea. Termino. Como vivíamos, decía el pastor, y es verdad, como vivíamos en esos tiempos donde se predicaba, como esperando. Voy a terminar haciéndole mención a un ejemplo de lo que le estoy hablando, allá en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13. Dice su palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, no queremos que ignoren a los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y fíjese qué importante el pensamiento de Pablo que plasma acá en las Escrituras. Fíjese qué importante y cómo vivía y cuáles eran sus expectativas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, Él se incluye ahí, nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¡Qué interesante! Pablo estaba esperando que de un momento a otro venga el Señor. Vivir en esa expectativa te lleva a buscar la santidad, porque tenés expectativa que Cristo viene a buscarte y que tú sabes que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces no necesita que te estén motivando a que dejes esto, que dejes lo otro, que cambies en esto, que cambies lo otro. Tú mismo lo harás. Pero para eso tenemos que vivir con la expectativa de Pablo, nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. De eso se trata. Por eso quiero terminar diciéndole el texto maravilloso del 9:7 de San Marcos. Este es mi Hijo amado, a Él oí. No te pongas a oír tantas voces. En todo caso, pasala por lo que escuchaste y te pareció que viene del cielo, pasalo por las Escrituras. Y te darás cuenta que si lo haces sin prejuicio, vas a escuchar voz de Dios. Termino con una oración. Luego de orar, vamos a ver unas canciones, vamos a escuchar unas canciones.
y luego participamos de la mesa. Así que vayan preparándose, sacerdotes, ahí en sus casas, aún los que están solos, no están solos, Dios está con ustedes. Así que oramos. Señor, queremos darte gracias en esta tarde maravillosa que nos permite estar juntos, que podemos transmitir tu palabra. Señor, que esta palabra que resonó en el Hermón y en los oídos de Pedro, Señor, y los otros discípulos, suene cada día en nuestros oídos. A Él oí, a mi Hijo, a Cristo. Y yo te ruego que nosotros podamos cada día oír tu voz. Tu voz es inconfundible en tantas voces, porque tu voz es tu palabra. Padre, gracias. Te ruego que bendigas mis hermanos en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.